Decíamos, volviendo al punto, la oración es uno de los ejercicios espirituales esenciales en la vida del cristiano. No podemos vivir nuestra vida cristiana sin la oración. Y cuando vemos en la Biblia la palabra oración, la palabra orar, también significa deseo, también significa anhelo. Es una palabra sinónima. La oración y nuestro anhelo. Y por ejemplo, si en la tercera epístola de Juan, capítulo 2, tercera epístola de Juan, capítulo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. También podemos leer ese versículo así: amado, yo oro que tú seas prosperado en todas las cosas, porque lo que anhelamos, lo que deseamos, es lo que oramos. Hechos 26, versículo 28. Vemos otro ejemplo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Entonces Pablo le dice: quisiera Dios que por poco o por mucho. Pero ahí se puede traducir: oro a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me oyen. Hechos 27, versículo 29. Dice: y temiendo dar en escollos, hablando del barco donde iba Pablo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. También se puede leer: y oraban para que se hiciese de día. Y hermanos, al ver esa similitud, el problema por la cual nuestras oraciones no son muchas veces respondidas por Dios es porque el anhelo en nuestro corazón es otra cosa. Nuestras oraciones a veces son frases aprendidas, pero esas frases están lejos del anhelo de nuestro corazón. Y Dios sabe si nuestra oración es proporcional al anhelo de nuestro corazón. Como el profeta decía, bueno, el Señor lo decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O cuando el Señor mismo dijo: no oréis como aquellos que oran palabras repeticiones, ¿sí? Y todos dicen: ah, sí, la iglesia tradicional está acostumbrada a decir eso. Nosotros también decimos por palabras, frases aprendidas.
pero realmente están lejos de nuestro anhelo y deseo. Y Dios no va a responder esa oración a menos que nuestro anhelo o sea manifestado a través de las oraciones. Como el Señor dijo, de la misma manera, no sabemos cómo orar. Y no solo no sabemos qué orar, sino que también no tenemos mucho que orar. Vamos a orar 5 minutos. A los 2 yo ya estoy dormido, porque se me acabaron las palabras. Ya no sé qué más decir. Y eso es, hermanos, porque la oración no manifiesta nuestro anhelo. No hay necesidad. No tenemos necesidades. Aparte de eso, no existen anhelos. Como hemos dicho en otras ocasiones, ¿quién podía hacer callar a Bartimeo? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo hacía y gritaba y clamaba, y aún los discípulos del Señor le decían, cállate, cállate. Pero ¿quién lo callaba? Su deseo era ser sano, su deseo era que el Señor tuviera misericordia de él, y eso era su clamor. Y el Señor oyó el clamor de Bartimeo, porque él veía que de veras era el anhelo de su corazón, y fue sano. ¿O quién podía detener a los amigos del paralítico para llevar a su amigo delante del Señor? Se subieron a la casa, quitaron el techo y lo bajaron por ahí, porque tenían un anhelo, un deseo, y estuvieron quietos hasta que lo lograron. ¿O quién era tan grande para detener a Zaqueo para que no viera a Jesús? Él era un hombre pequeño, pero él se subió al árbol más alto porque tenía un anhelo en su corazón, ver a Jesús. Y el Señor oyó su oración, el Señor oyó su anhelo, su deseo. Hermanos, nuestros anhelos llegarán a ser nuestras oraciones. Amén. Nuestros anhelos llegarán a ser nuestras oraciones. Salmo 145, versículo 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan, y la palabra ahí es oración, de veras. Ahora, dice Dios, cercano está a aquellos que oran, pero de veras. ¿Y cómo sé yo si yo estoy orando de veras o simplemente es una palabra? Hermanos, la oración es tan rutinaria en nuestras vidas que yo a veces dudo
Que el Señor oiga nuestras oraciones, las oraciones que hacemos antes de comer. Lo hacemos tan rutinario. Señor, bendice estos alimentos porque no caben bien. Gloria. Amén. Comamos. Son tan volátiles, son tan aprendidas, que tengo mis dudas. Y voy a tratar de cambiar mi forma de orar, aún para la comida. Señor, ayúdame. Quiero que mi oración llegue a ti y que no solo sean palabras huecas. Creo que debemos quizás comenzar viendo la comida y decirle: Señor, gracias, porque si no fuera tu mano yo no podía comer esto. Está tan rico, Señor. Qué bueno eres con nosotros. ¿No creen? Y yo sé que eso el Señor sí lo va a oír, porque es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Y Señor, reprende todas las calorías y todas las... porque esto está tan bueno que... pero es nuestro anhelo. Pero dice aquí: el Señor está cercano a todos los que le invocan. Versículo 19. Cumplirá el deseo o las oraciones de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Cumplirá el deseo, nuestro anhelo. Qué lindo es saber que Dios está cercano y que si somos sinceros, si nuestra oración expresa lo que hay en nuestro corazón, Él va a oírnos. Como dijo Él, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay? Job capítulo 6, versículo 8. Un hombre bajo sufrimiento, un hombre terriblemente tratado. Él decía: ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Oh, ¿quién me diera que viniese mi petición o mi oración? ¿No es cierto? Las oraciones son peticiones. Y que el Señor me otorgue todo lo que anhelo. Salmo 38, 9. Decía el salmista: Señor, delante de ti están todos mis deseos, o todas mis oraciones. Amén. Él conoce los anhelos y deseos de nuestro corazón. Él conoce qué es verdaderamente lo que anhelamos. Señor, ven, pero primero que me case. Entonces, ¿qué anhelamos? Y podemos orar eso: Señor, ven ya no soportamos. Y Él dice: hay todavía otros anhelos en tu corazón. Y Él no responde. Y debemos ser sinceros: sí, Señor, yo no amo
tu venida como debo de amarla. Tú sabes que amo más el hecho de casarme o de tener hijos. Pero Señor, si eso está mal, cambia ese deseo. Antes que nada quiero amarte a ti, amar tu venida, y pongo al altar mis deseos que van en contra de tu amor. El Señor oye. Y hermanos, Dios no quiere amargarnos la vida. Amén. Él quiere lo mejor para nosotros. Y si el matrimonio y los hijos van a ser una bendición, Él lo va a dar. Amén. Él es así de bueno con sus hijos. Pero debemos aprender a ser sinceros. Romanos 8, verso 23. El apóstol Pablo dice, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La creación gime, expresa sus anhelos. Y dice el verso 26 de ahí Romanos 8. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gemimos, pero el Señor que escudriña los corazones, Él sabe cuáles son nuestros anhelos. Él conoce nuestro corazón más que nosotros mismos. Como dijo el Señor, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y a veces el corazón nos engaña. Pero el Señor conoce la intención del Espíritu. Él conoce realmente lo que anhelamos, lo que oramos. Como alguien dijo, gemir, los gemidos es el lenguaje del corazón. Suspirar. El Señor descodifica nuestro gemir delante de Él. Y Él sabe cuál es nuestro deseo. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Aquí encontramos el nacimiento de Moisés. Y dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, porque estaba la orden del faraón de matar a todos los niños menores de 2 años. Y los padres lo ocultaron a Moisés. Pero dice el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefacteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Versículo 5. Y la hija del faraón, descendiendo a lavarse al río y paseando sus doncellas
por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal y envió a una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, fíjense, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, gemía. Qué lindo, ¿no? Al abrirla, Moisés, por el Espíritu de Dios en él, empieza a llorar. Y dice, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este, y lo adoptó. ¿Cómo se compadeció la hija del faraón de Moisés cuando Moisés lloraba? Él no podía hablar, pero el Señor, que conoce, aleluya, la intención del Espíritu, sabía lo que ese niño estaba gimiendo. Y a mí me gusta cuando las madres aprenden también a conocer el corazón de sus bebés. El niño llora y dice: tiene hambre, de seguro ya es la hora. Sí, hay que darle la pacha. A veces el niño llora y, no, ese berrinche. Van conociendo el gemir de los bebés. Y así es igual con nuestro Dios. Él conoce nuestro gemir, nuestro anhelo en el corazón. Amén. Salmo 104, versículo 21. Me fascina este versículo. Dice: los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Los leoncillos rugen tras la presa. Ellos oran antes de los alimentos, hermanos. Ellos rugen y van tras la presa y van rugiendo. Y cualquiera diría que leoncillos más tontitos deberían de hacerlo callado, pero no, lo hacen rugiendo. Pero no, según este versículo, ellos lo que van haciendo es orando a Dios: Señor, gracias por estos alimentos. Y dice, para buscar de Dios su comida. Ellos no esperan su comida por lo que ellos son, lo esperan de Dios. Si los leoncillos oran de esa manera por su comida, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Qué desafío, ¿no? Qué terrible. Salmo 147, verso 9, versículo 9. Salmo 147, versículo 9. Dice, hablando del Señor: Él da su alimento al ganado. ¿Quién alimenta al ganado? Dios. Dios. Y dice, y a la cría de los cuervos cuando ¿qué? Chillan. ¿Qué animales más bulliciosos? No, ellos están orando para que el Señor les provea su alimento. Es su anhelo, tienen hambre. Y Dios responde. La
oración, el deseo de los animalitos, cuanto más los nuestros, hermanos. Amén. Y no solo estoy hablando de comida, estoy hablando de todas nuestras áreas como ser humano. Amén. Él oye nuestro anhelo y deseo. El corazón puede engañarnos y podemos engañar a otros, pero al final Dios conoce y escudriña nuestro corazón y Él sabe cuáles son nuestros anhelos. Y Él espera que esos anhelos sean reflejados o manifestados a través de nuestras oraciones. Allá en Génesis 24, cuando el siervo de Abraham fue a buscarle esposa a Isaac, dice en el versículo 14 de Génesis 24, que el siervo, versículo 12, veamos, hizo una oración y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de aguas, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Esa oración manifiesta el anhelo, el deseo de ese siervo, queriendo ser fiel con Abraham, su amo. Y dice en el versículo 15: y aconteció que antes que acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, salía con su cántaro. Qué lindo. Antes que él terminara la oración, apareció Rebeca. Dios oye nuestras oraciones porque manifiestan nuestro deseo. Yo pienso en Adán, cuando despertó del sueño, cuando vio a Eva, se le fue el dolor de la costilla que le habían quitado, y vio a Eva y se gozó en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios concede nuestros anhelos si tememos a Dios. Isaías 65, verso 23. Dice Isaías 65, versículo 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Cuando leo estos versículos, solo tengo una oración en mi corazón, la misma que los discípulos tuvieron: Señor, enséñame a orar. Amén. Señor, enséñame a orar.
El Señor está a las puertas y Él va a regresar por segunda vez cuando verdaderamente la iglesia anhele su segunda venida. Yo estoy casi seguro que los chinos y los coreanos del norte son, o del sur, donde está el gorrito. Norte, ¿verdad? Norte. Yo estoy seguro que la iglesia en esos países están pidiendo y anhelan la segunda venida del Señor. Nosotros ahorita en El Salvador, no, Señor, si ahorita tenemos paz. Estamos tranquilos. La mayoría de las maras están presas. Así que todavía no vengas. En Venezuela, en Cuba, la iglesia anhela la segunda venida. Ojalá que la iglesia en el país no se enfríe y que el Señor tenga que volver otra vez a poner aflicción en el país en una forma más difícil. Señor, ven. Dice Apocalipsis 22, versículo 17. Hablando de la segunda venida. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. No solo el Espíritu, ahorita solo el Espíritu anhela, Señor, ven. La iglesia dice, otro ratito. Pero viene el día en que vamos como iglesia a anhelar y vamos a ser uno con el Espíritu. Y vamos a decir, Señor, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vamos a anhelar la venida del Señor, hermanos. Una de las artimañas del enemigo es darnos paz, darnos alegrías, porque estamos cómodos, tranquilos. Y nos olvidamos de ese ven, Señor. Apocalipsis ahí 22, el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Y la iglesia dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Ojalá que venga pronto el día que anhelemos en nuestro corazón lo que Dios anhela. Amén. Él quiere casarse con nosotros. Pero nosotros decimos, todavía no. Pero ojalá anhelemos, ven Señor Jesús. Pongámonos de pie, hermanos. Cantemos una vez más ese coro, anhelo amarte más. Que realmente ese sea nuestro anhelo. Amar al Señor. Y que el Señor oiga nuestra petición, nuestra oración. Y me gusta que dice mi corazón, no solo son palabras aprendidas, sino mi corazón
dice, quiero amarte más. Aleluya. Anhelo amarte más, oh Salvador. Busco tu amor y paz, mi buen Señor. Oye mi petición, quiere mi corazón amarte más, amarte más, gozo del mundo busque sin paz en ti, mi alma yo dulce solas. Oye, esta es mi oración, quiere mi corazón al fin mi corazón te alabará. Su última petición, Cristo será. Oye tú mi oración, quiere mi corazón oye tu mi oración, quiere mi corazón oye nuestra oración, Señor. Oh, escudriñanos, Señor. Oye nuestra oración y nuestro anhelo. Oh, la baraya, oh, ria baraya.
Señor, que anhelemos tu presencia, que anhelemos, Señor, tu venida. Oh, que pongamos nuestros ojos en las cosas espirituales, Señor. Oh, Jesús. ¿Cuál es tu condición esta mañana delante de mí? Como la del publicano, como la del hombre pobre que decía: sé propicio a mí, Señor. Sé propicio a mí, oh Dios, esta mañana. Te pregunto, ¿cuál es tu condición delante de mí? Aleluya. Oh. Hermanos, ¿cómo sabemos cuál es nuestro anhelo, cuál es nuestro deseo? Les hago un reto. Oigan sus oraciones. Ay, Señor, quítame este dolor que siento aquí. Ay, Señor, que me aumenten el salario. Ay, Señor, cambia a mi esposa. Cambia a mi esposo. Señor, enséñame a trascender lo terrenal y que empiece a anhelar las cosas celestiales. Que empiece a anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Señor, lléname. No quiero salir de este mundo sin haber sido lleno de tu Espíritu. Cambia nuestro anhelo. Dijo el Señor, buscad las cosas del reino y todo lo demás viene por añadidura. Pero nosotros oramos por las añadiduras. ¿Y está malo? No, está bien, pero no olvidemos las cosas espirituales. Amén. Señor, perfeccióname. Señor, dame el don de profetizar, de interpretar las lenguas. Señor, anhelo el don de sanidades. Debemos anhelar los dones espirituales, pero la iglesia se ha olvidado. A lo más que llega la profecía, y está bien, pero hay muchos más dones. Que Dios nos ayude, amén. Padre, delante de ti estamos. Señor, que no corramos tras las vanidades ilusorias de este mundo. Señor Jesús, oh Rabashia Bandarabaquerias, oh Jesús, oh Padre, oh Rabandarabaquerias. Oh Señor, que amemos tu presencia, tu palabra,
que amemos estar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Oh Señor, extiende tu mano. Oh Jesucristo. Oh Señor Jesús. Quiero enseñarles una de las características de una iglesia espiritual. Acompáñenme. Sí, 2 Corintios 8. Aguántenme un momento, amén. El apóstol Pablo había pedido una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, porque iba a llegar a una hambruna, iban a tener necesidades grandes. Y Pablo mandó a recoger ofrenda a todas las iglesias. Y dice en el versículo 1 de 2 Corintios 8, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Pablo dice, quiero testificar de la gracia que Dios le ha dado a estos hermanos en la iglesia de Macedonia. Dice versículo 2, que en grande prueba de tribulación, era una iglesia muy pobre. Estaba, no dice Pablo en prueba, no, en gran prueba de tribulación. Y dice la abundancia de su gozo. Estaban empruebados, pero tenían gozo. Eso produce la gracia de Dios. Amén. Gracia. Produce gozo, alegría. Y su profunda pobreza. No era solo una iglesia pobre, sino que era una iglesia en profunda pobreza. Yo no logro magnificar esas palabras. ¿Qué será? Yo logro entender que es pobreza, pero lo que no logro entender es que es profunda pobreza. Habían tocado fondo. Y dice, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo es posible? Una iglesia pobre, quizá no tenía para comer los 3 tiempos, pero tenían gozo. Y tenían una peculiaridad. Eran generosos. Señor, haznos así. Amén. Y dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas. No logro captar lo que eso significa. No solo daban lo que podían, sino que daban más. Tanto que Pablo los detenía. Y dice el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos sabían que el ser generosos, el dar, el ofrendar, era un privilegio, era parte de la gracia de Dios. Y entre más daban, más gozo tenían. Y Pablo casi los detenía. No, por favor, hermano, ya no. Pero ellos, dice, le rogaban
Hermano Pablo, por favor, permítenos ofrendar. No somos ricos, pero $2 los podemos dar. No vamos a dar 100, vamos a dar 40, pero podemos dar 2. Que quizás era un tiempo de comida para ellos, pero ellos preferían dar a comer, porque ellos tenían sus ojos puestos en las cosas celestiales. Y dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué lindo. Ahí está la clave. ¿A quién nos debemos? Ojalá que al Señor primeramente. Él es su carácter, dar. El del hombre es para adentro. Pero el Señor daba. Él se hizo pobre siendo rico por nosotros. Que Dios nos ayude. ¿Ven? Anhelo amarte más, oh Salvador. Busco su amor.